Ana, hoy tenemos muchísimo material, la verdad es que, y luego además viene Sánchez Tortosa, que ha publicado un libro muy importante sobre educación, sobre los problemas de la educación, y a los libros hay que apoyarlos cuando nacen, porque luego ya cuando ha pasado un año, ¿verdad, Paco? Luego sí. ya Buenos días, Federico. Los libros hay que apoyarlos en el principio. Y es un libro muy sólido. Sánchez Tortosa, que ha colaborado en El Mundo, colabora. Es un libro muy interesante. Es un libro muy trabajado, no sé si es una tesis doctoral, pero lo parece. Es un trabajo de mucho tiempo sobre los orígenes de la educación, desde Platón, cómo se ha pervertido la idea primera de educación. El fuste torcido. Exactamente. En este caso es el fuste y todo, y la columna en general. Un poco frustrante también para los que tenemos en edad escolar. Dice, pero es que ¿sabes, sí, Pepe? Sí. Claro, ya tiene 2 niños pequeños, jovencitos. Claro, venía y dice, el libro está muy bien, pero descorazona mucho de este pero es natural. Sí, pero sobre todo descorazona porque no hay voluntad de cambiar las cosas. Es que la cuestión, lo que hay que cambiar es el todo, es decir, aquí no valen parches, porque vamos en una dirección equivocada, y ese es el problema. Pero el daño lo hacen más en secundaria que en primaria, los pedagogos. Bueno, eso ya, no adelantemos el debate. Bueno, hoy tenemos muchos asuntos. Y hay una novedad que ahora mismo abre portada en el diario El Mundo, en el mundo.es, también en el Confidencial desde hace tan solo unas horas, y es el último descubrimiento de la Guardia Civil, esos 17 millones de euros malversados por Puigdemont, en este caso para el proyecto de la Hacienda catalana, perfectamente testado y demostrado a través de la documentación que la Guardia Civil ha encontrado en el pendrive, no sé si os acordáis vosotros, del que fue secretario de Hacienda, el segundo de Oriol Junqueras, el que fue secretario de Estado de Hacienda, y al que se le imputa un delito precisamente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En total, como os digo, 17 millones de euros malversados que vendrían a apuntalar precisamente esa imputación del delito. Es el segundo descubrimiento de la Guardia Civil esta semana, Salvador, porque el primero apuntaba ya directamente a Torra. Sí. Las grabaciones diciendo cómo participó con Santiago Vidal y demás familia en toda la organización del golpe, la publicidad, y además cómo estaba al tanto de todo porque lo contaba. Porque claro, esta gente no se cortaba un pelo. Lo que contó Santiago Vidal se está cumpliendo punto por punto. Claro, es decir, aquella conferencia sobre el plan soberanista, todo se está cumpliendo de otra manera. De hecho, le abrieron expediente en Esquerra y al final se lo levantaron, porque realmente es la trama, todos sabemos. En ese espectáculo que está resultando muchos días el juicio en el Supremo, la declaración el otro día de Cuixart diciendo, todas las manifestaciones eran por generación espontánea, las urnas no se sabe de dónde venían, lo otro no sabe todo, es decir, todo lo hemos pagado el conjunto de los españoles a través de la malversación de esos fondos. Me he acordado de ti esta mañana cuando estaba pensando en Zoido. Yo tengo buena opinión personal de Zoido, pero claro, tú puedes tener buena opinión de una persona y en cambio política la puedes tener detestable. Lo de ayer, que complementa perfectamente lo de Montoro, lo de Soraya y lo de Rajoy, es verdaderamente vomitivo. O sea, no sabía nada el ministro del Interior de lo que hacía la policía. El presidente no sabía que había un golpe de Estado. La vicepresidenta, que se encargaba de eso, no tenía ni idea. Había leído algo, pero lo más repetido fue no sé. En la vicepresidenta le gustó a Zoido que ayer 13 veces dijo que no sabía. 13 veces, se dice pronto. Claro, como es juez, dice, a mí no me pilláis en un renuncio. Pero hombre, entre no comprometerte y decir que no sabías nada, así que le ha pasado a Nieto, claro, luego en Córdoba odian a Sevilla. El de Sevilla le ha pasado al de Córdoba la patata caliente el martes, que dirá que tampoco sabía. Se lo pasará a Pérez de los Cobos. Que ese merece no una patata caliente, ese merece el hierro ardiente, porque qué servilismo más abyecto demostró, cómo arrastró el honor de la Guardia Civil ante los separatistas. Tuvo un comportamiento, el de Soraya, que al final... yo creo que la estrategia tanto de Mariano Rajoy como Soraya, Montoro rectificó afortunadamente las declaraciones que hizo en su momento en el Mundo. Gracias a Zaragoza. Sí. Y aún así casi estropea la ayuda de Zaragoza. Y luego Zoido, yo creo que ellos están en la estrategia de no moverse, no responder a las preguntas para no desviar la atención y centrarse en eso. Pero claro, entre esa actitud que es lógica para no facilitar la estrategia de las defensas, y es decir, no saber nada, no conocer nada,
nada, ¿no? Da una sensación de desamparo absoluto, que fue en cierta manera lo que se vivió en aquellos días. Es decir, verdad, al final... No nos olvidemos, es decir, todos estábamos viendo lo que estaba ocurriendo y veíamos como el presidente del gobierno pues no tomaba ninguna decisión, o sea, estaba pendiente de que alguien la tomara por él. Y Soraya mandaba la brigada Aranzadi. Se estaba produciendo, efectivamente. Pero dice, como me den un golpe de Estado, pongo un recurso al Constitucional. Desde el punto de vista policial, Federico, lo que pasa es que se nos olvidan, es decir, ya queda un poco... Todo fue un desastre, es decir, desde un punto de vista policial me refiero del Estado, ¿no? Acordaros aquella Junta de Seguridad a 4 o 5 días del referéndum, que yo creo que nunca se tenía que haber celebrado, nunca había tenido que ir el gobierno de España a una Junta de Seguridad presidida por Puigdemont, es decir... Se tenían que haber intervenido los Mossos antes, o sea, me refiero, tenía que haber cogido el Ministerio de Interior las competencias de orden público. Y por lo tanto, lo de Zoido de ayer, pues es eso, es quitarse de en medio. Yo no estoy en el operativo, es verdad, es decir, y habla, solo faltaría y habla quien sabe un poco, es decir, el ministro de Interior no está en el operativo, pero es el responsable final, y el que está en el operativo es el secretario de Estado de Seguridad, que es el que coordina, ¿no? Pero ese es el secretario de Estado, informa al ministro, y el ministro informa al presidente, o sea, si es que eso pero es, eso cada 10 de minutos, cajón, aparte claro, que esos días en que una se situación todo, como que lo dijo tipo, el ¿no? propio Mariano, se veía venir, se veía venir. La víspera, que esto cuando se determina todo lo que va a ocurrir al día siguiente, la víspera, yo estaba con los enviados, con los periodistas de radio que vinieron a Barcelona y llegaron a la estación de Sants en el AVE. Yo los esperé allí y nos fuimos a cenar. Estuvimos cenando en Sants. Sants es un barrio de Barcelona, que es donde está la estación. Estuvimos cenando en Sants delante de un instituto. Y teníamos el restaurante delante, estábamos cenando y viendo el instituto. Un instituto que era una sala de votación. 10 de la noche, víspera. Y vemos cómo empieza a entrar la gente, cómo empiezan a ocuparlo. Y había Mossos de Escuadra por allí que estaban hablando del Barça y el Español, cómo iban en la Liga. Y vimos a centenares de personas, centenares, no exagero, centenares de personas con sacos de dormir, con todas las guitarras, ya sabes, el rollo, los cumbayas, las chirucas, entrando, y eso era un instituto de los centenares en los que a esas horas estaba ocurriendo lo mismo. En ese momento se determinó todo, porque ya por la mañana te ibas a encontrar con esos 100 tíos dentro que no querrían salir. Claro, ya estaba abierto, no se trataba de abrirlo. Ese era el problema. Es decir, a partir de ahí ya está, o sea, ya sabes lo que va a ocurrir. O sacas a palos a esos 100 de ahí, que no los vas a sacar, no los vamos a pegar, o realmente se va a producir una votación ilegal. Con la anuencia, con la complicidad activa de la policía autonómica que estaba ahí mirando ya por la noche, no por la mañana. Claro, pero no, sí, que tenían instrucciones claras. Que son ellos los que tenían que haber impedido que entraran. Pero ¿cómo vas a confiar en los de Trapero? Claro. Si es que hay que recordar todo lo que había pasado cuando lo que pasó en las Ramblas. O sea, es que se nos ha olvidado las cosas que han hecho, las cosas que hizo Trapero y que luego hizo Forn. Es que es una cosa tan atroz el comportamiento que tuvieron la encerrona al rey. Sí. O sea, era todo tan evidente que solamente una colección de cobardes que no se ha visto... que lo publicamos en el periódico de Paco, totalmente. Lo publiqué yo el día antes. Oiga, va a ocurrir, da igual. Sí. Es verdad es que no querían verlo porque era muy molesto. Sí. Es verdad que tampoco ayudó un auto de la juez diciendo que no, la policía, la Guardia Civil no podía intervenir hasta determinada hora. Es decir, pero cuando ya estaban dentro las urnas con los votos... No le pidas ningún auto a la juez, tú declaras el estado del sitio y se acabó. Ese era un paso y en 48 horas se ha acabado la historia. Eso sí, después sigues, intervienes la Generalidad. Todo esto que está apareciendo ahora es gracias a que ya no está el PP. Y la Guardia Civil está pudiendo trabajar. O sea, al final, como Falconetti no gobierna... No, pero de estos informes hay bastantes claro, de la Guardia Civil. Y habrá de hecho, infinitos. La instrucción que se está haciendo, creo que es en el Juzgado 13 de Barcelona, ¿no? Que es muy, muy valiosa. Bueno, con ese hombre es un mártir de la justicia, con el juez. Pero hay otra cuestión. Nadie le pregunta por los 100 policías heridos, que son la prueba gráfica de la violencia. Siguen guardando esas imágenes. Sí que le preguntaron en el interrogatorio a Soraya Sáenz de Santa María, cuando ella dijo que eran 96 y simplemente se limitó a decir que era el informe que le habían pasado desde los propios servicios no es el informe, sanitarios. Fue Carmen Martínez Castro, directamente Interior, a decir que no sacaran las imágenes de los policías
para no crispar más la situación. Sí, Allí- pero sin embargo el independentismo y ayer Por Ada supuesto. Colau siguió Marta lo Dedos mismo. rotos. Cientos de heridos, no sé 1000 cómo. heridos 1000 dijo que heridos. había. Y Marta Dedos rotos, bueno, va manca por ahí. Resulta que tenía un esguince en el meñique por otra Y razón. además es una idea que se ha extendido incluso fuera de Europa. Me acuerdo que recientemente Antonio Banderas, en la presentación de una de las últimas películas que hizo, la primera pregunta que le hizo un periodista en inglés fue esa. Y le dijo, ¿pero qué me cuentan ustedes de los heridos? ¿Dónde están esos heridos? Si esos heridos no existen en ninguna parte. Hubo dos, uno de ellos grave, y porque atacaron a la policía. Y otro fue Claro. un infarto que Pero Sí, fíjate, pudo claro, haber no, sucedido, contaron sí. todos los Sí. ingresos de urgencias Por estrés. por estrés. Por No, estrés. pero ya no en la ESO. Gente que tuvo pues Sí. un problema, yo qué sé, De de arritmia, respiración, de tal, arritmia sí. y tal. Después Lo de hacer contaban. una llamada para que fueran a, digamos, se Claro, presentaran para claro. presentar los Todas las correspondientes. urgencias las contaron como objeto de la Mira, terrible yo represión. fui testigo de uno. Yo estuve con Marta Dedos rotos, Sí. porque yo iba, eso fue delante del Arco de Triunfo, en el colegio Peravila, donde estaba Marta Dedos, y yo me la encontré por casualidad. Yo estaba hablando para el programa Luis del Pino, y la vi, sin los dedos rotos, todavía. Al cabo de un minuto ya los tenía rotos. Después me fui a Ciutat Bella, que está ahí al lado, al barrio gótico, y me encontré al abuelo de 90 años, había un gran alboroto, calle muy estrecha, al abuelo de 90 años que le dio un síncope. De 90, no es broma, o sea, un tipo que iba que no se tenía derecho, el hombre a la emoción, la república, por fin, pam, otra vez, y le da un síncope. Este es el del infarto, y no hubo más. No hubo más, el resto era bueno, gente de la ANC diciendo, he tenido estrés. 100 Pero policías heridos. ayer de la- Y las imágenes de los policías con la cabeza rota, y esas imágenes se ocultan. O sea, Sí. es que de Pero verdad, lo peor lo de de este todo gobierno... eso, Federico, es que ese pasado que se está analizando ahora en el juicio es el futuro que nos aguarda en cierta manera. Sin ninguna En duda. cierta manera. Sin Y hoy se ninguna va a duda. producir otra foto de absoluta vergüenza, que es Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, que van a ir a Dando la a los de prisión Alsasua, sí. a visitar a los de Alsasua. A Vamos los, exactamente... a los matones de Alsasua. Por Los cierto, ayer apaleadores. cuando le preguntaban a Urkullu, usted tiene al principio, bueno, la pregunta retórica se hace cuando vas a declarar como testigo, ¿usted tiene algún interés, conoce, amistad, relaciona? No, en absoluto. Urkullu que había visitado digamos, a esos mismos presos en la prisión. Pero claro, es una cosa... En esa declaración le preguntan por Ahora, su... ¿cómo traicionó? ¿Cómo traicionó a Cocomocho y compañía? Sí. Dice, no, el que quería negociar no era Rajoy, todo fue Puigdemont, que a mí me dijo primero que negociara y luego dijo que no podía negociar ni Precisamente eso en esa, porque no lo dejaban. En esa línea Por lo cual lo dejó. Cuenta Enrique Juliana hoy en La Vanguardia que después de esa mediación de Urkullu, cuando él comprobó que Rajoy no estaba por la labor, sí que Puigdemont pedía ese gesto y que, dice Juliana, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María sí que estaba por la labor. Le parecía razonable un gesto por parte del Ejecutivo, un compromiso que no iba a aplicar el 155, que era lo que estaba reclamando Puigdemont, y que Mariano Rajoy no lo veía, claro, porque no se fiaba de Puigdemont y decía que él no estaba dispuesto a hacer Bueno, ningún eso es gesto. la Pero versión, sí. la versión de Juliana dice que Soraya sí estaba dispuesta a hacer ese gesto porque le parecía razonable. El Pero vamos a ver, coautor del pero si es libro que- con el marqués de Villatinaja, que ahora resulta que después de haber tapado la pederastia de Montserrat, ahora está tapando el comunismo venezolano de Pablo Iglesias. Lo de este sujeto es de agupa, ¿eh? Y este era el favorito de Soraya. Antes de ser el favorito de Pablo Iglesias, era el favorito de Soraya y María Pico. Ahora, el testimonio de Urkullu de ayer, que tiene muchas vertientes, yo creo que hay una que por otra parte era sabida, ¿no? Que es, él de alguna manera deja claro que Rajoy se resistía como gato panza arriba al 155, que él hubiese evitado aplicar el 155, que le decía a Urkullu, sí, yo, y si lo aplico será suave, y será de una manera tal. O sea, eso quedó evidente, y yo creo que Urkullu fue de las personas que más habló con pero no hace- Rajoy en no hacía aquellos falta días. que Si lo eso lo dijera. verbalizó el propio Rajoy. Cuando Rajoy lo dijo a aplicó. Puigdemont, si usted convoca elecciones, yo no aplico el 155, que fue cuando se celebró las Bueno, y hubo conversaciones. tres llamadas. Yo recuerdo porque fue también en directo. Acabamos de terminar el programa y estábamos esperando, ¿te acuerdas, Rosana? Sí. Una rueda de prensa Que era a para las 11. anunciar las elecciones. A las A la 11. una, Que se a suspende. la 1:30, a las 2, y cuando a las 2:30 estaba la definitiva, entonces va y resulta que no. Pero por 3 veces se convocó la rueda de prensa para anunciar la convocatoria de elecciones. Y ahí es donde Junqueras fue decisivo con una de estas Martas
que está Marta, siempre, Marta la más loca, sí. La Marta Sí, la fue Llorosa. decir, sí, Bueno, Rovira. Marta la Marta Llorosa Rovira. y el célebre tuit de Rufián cuando sacó aquello que Sí, que quería no le los preguntaron lo de las 155 monedas de plata, 155 monedas de plata. plata. Entonces él se asustó aparentemente y fue la decisión que le llevó a no convocar elecciones. quedó- Es que perdemos y a de vista, salir que Puigdemont es un por puro y problemas simple por aventurero. frontera. Es decir, por ejemplo, Cuixart es un pobre tonto que se lo cree y va a ir a la No, cárcel. el artículo tuyo, el modelo del charnego, ¿Es eso? que vive en una perplejidad Absoluta. nerviosísima. Bueno, y además cómo se ha reconocido con Gemma Nierga. O sea, el libro de Gemma Nierga de Cuixart, yo lo escribo hoy en la columna del sí, Mundo, efectivamente. es la confesión de la trama civil del golpe. O sea, que dice, no, Cuixart, es que siempre es Évole esto, Évole lo otro, tal. Solo ve lo que le cuentan. Évole, Ferreras y Pepa Bueno. Es decir, la base del golpe, la sexta y la SER. Pero es el célebre negocien cuando el asesinato de Ernest Lluch. ¿Negocien? ¿Ustedes ¿Negocien? qué pueden? ¿Usted negocien No, qué ella puede? dice que está enamorada, que es una buena persona y que es una persona culta. ¡Culta! Y no acabó el bachiller. No lo empezó. No, Pues- creo que empezó Cuixart. y que Cuixart No, Cuixart empezó no, el primero no, y lo derivaron a FP porque no podía con primero. Está en metal. De hecho, ha hecho mucho dinero por una vía un poco rara, que no lo acabo de entender yo que haya hecho tanto dinero con su empresa, porque un tío que se dedica al excursionismo, básicamente, y a Omnium Cultural, es decir, no sé dónde le sacaba tiempo. Del odium cultural. Es raro, Sí. pero es un tipo muy limitado y además, es decir, no había ninguna ironía en ese artículo. Yo creo que hay que exhibirlos 24 horas al día en televisión española, Sí, en todos los sí. canales, para que veas, porque aquí en Madrid hay una fascinación absurda, histórica, de pensar que los catalanistas son unos genios, son de Gramsci para arriba. Este es un garrulo, un tipo limitadísimo, muy... En fin, no quiero ser cruel, pero han buscado, los jesuitas enviaban al menos despejado a Japón para tener mártires, y estos se han enviado a escuchar. ¿Tú sabes lo que es la Omnium Cultural? Es la entidad más clasista que ha habido nunca en Cataluña. ¿Qué? Fundada por la alta burguesía catalana, fundada entre otros por los de Gallina Blanca, que no van a ir a la cárcel, los de Gallina Blanca. Estos son los que pagaron Ahí la estaba fundación. Millet. Ahí estaba Millet, ahí estaba Pujol, ahí estaba el otro, el de Floyd, el de la famosa obra de teatro de tal. Es decir, es una entidad que tenían un palacete en Ciutat Bella, en el barrio gótico, al lado del Museo Picasso. Y a este, que no puede con primero de BUP y que lo enviamos a Metal, que es excursionista. A mí estos excursionistas, esta afición Siempre ahí, andar mala siempre cosa. con niños el fin de semana me parece un poco... Sí, ya cuando tienes una cierta edad me parece un poco, en fin... Sí, y con raro. pantalones Bueno, cortos. sí, claro, y este grupo que quiso, bueno, se cuenta que quiso meter en un psiquiátrico a Tarradellas en su momento. Sí, bueno, ese fue Pujol, ¿eh? Sí, era Pujol. O sea, Este era el pues, Manobra. Este Este era el Manobra. este no pintaba nada, ¿no? No, digo Pero- lo que representa Unicultural, no me estoy Sí, refiriendo No, a a mí esa- me gusta Odium. O sea, que no sé dónde lo leí, me parece que el otro día un lector del Mundo, no diga Omnium, diga Odium, porque es lo que... Bueno, son racistas desde el origen, ¿eh? Bueno, desde pero- 1960, desde son que, así. pero, claro, pero hombre, si es que es evidente. Bueno, los excursionistas, si no van bien equipados al monte, se pueden lesionar. Sí, Sí, a puede mí ser alguno una me daría lesión. igual que se Sí, lesionara. a mí también. Ahora, a mí también, los pero buenos no. No, a esos les vamos a mandar a CRES. Bueno, a crees las que ha clínicas hecho, que CRES. tiene dos análisis que son impresionantes. Que A es ti que te tienen fascinado los a mí análisis. fascinado. Sí, sí. Oye, que por primera vez te digan en el ADN qué elementos en la alimentación te sientan mal, alergias que no sospechas o que has desarrollado con la edad, que eso también pasa, y otros que has estado comiendo toda la vida, pero no esa cosa del que es celíaco que no lo saben, no, alimentos que te sientan mal, que los comes habitualmente y que te van a sentar mal, que ya le sentaba mal a tu padre Sí, y a tu bueno. abuelo y a tu bisabuelo, y que los has heredado o de otra rama. ¡Pum! Y además, y luego con tus propias células madre, te arreglan hasta la columna, Pepe. ¿Qué me dices? Sí. Oye, que están levantando hasta gente que Bueno. llevaba 10 años Muerta. en silla de ruedas. No. No, porque tiene el problema de la columna, que es típico ahora con los ordenadores, es típico de la gente de clase media, técnico, estamos todo el día así y naturalmente la vértebra no se crió para eso. No me lo digas a mí, ¿no? Bueno, el pues sufrimiento que estos, tengo. con tus propias células madre, te arreglan eso, Bueno, sin rechazo. este trabajo lo hace CRES. Lo siguiente Claro. lo tienes que hacer tú. Es decir, si te dice que te sientan mal las acelgas, deja de tomar Sí. acelgas. Eso es aparte, Eso es pero, aparte. pero luego ¿Crees? está, esto digamos es la agricultura, la ingeniería es lo de las células madre. O sea, la base, nos lo contaba el otro día el de CRES, es que han descubierto células madre en la grasa. La grasa, tu propia grasa, tiene muchas células madre, pero antes no había capacidad bioquímica para identificarlas. Las han identificado. Entonces te cogen, te quitan
del famoso Michelin, te quitan tu propia grasa, te la pueden colocar donde haga falta, con lo cual te mantienen simplemente el colágeno en su sitio. No es poner botox ni cosas. Esto suena alarmante, pero No, es que, bueno. es que en los últimos 5 años ha cambiado de tal manera la investigación, y estos son los primeros en su clínica Al final que es que te lo hacen. Sí, y tienen clínicas, funciona, fíjate, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Con todo tu patrimonio inmobiliario, Pepe, puedes ir a alguna de y estas, dárselo. de estas No, clínicas. no creas, te lo puedes permitir. Cresgenomic.com, no, lo digo por las clínicas, que tienen muchas en España. 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, una pausita y Continuamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Para proteger lo que más nos importa y que por encima de todo siempre está la seguridad de nuestra familia, la nuestra, nuestro negocio. Pues sí. No lo podemos olvidar, nuestra vivienda por si acaso. Imagínate la vivienda de vacaciones, que la dejamos ahí y hasta agosto no nos acordamos. Imagínate después de elecciones qué va a pasar con Villatinaja. Uy, lo pensé ayer, ¿eh? Yo creo que eso está pagado. Tienes que averiguar en la caja de ingenieros si lo pagaron todo, que yo tengo la impresión de que eso está todo pagado. Porque veo muy tranquila a la Montero. Oye, que hay que aguantar un escaño 35 años para acabar de pagar eso, Por ¿eh? eso yo creo 2 que escaños, no yo uno. creo que eso está pagado. Son bolivarianos. Se ha llevado 8, no sé cuántos kilos de oro, se ha llevado Maduro, y las 2 hijas de Diosdado Cabello ya se han ido a China. O sea que a lo mejor hay esperanza. Bueno, pues para todas esas viviendas que están desprotegidas, lo mejor es la mejor alarma que hay ahora mismo en el mercado, no solo en España, sino también en toda Europa, por mucho menos de lo que nos imaginamos y con disponibilidad para nosotros de los técnicos las 24 horas del día. Teléfono gratuito 900-130-900 o hacer los cálculos online en securitasdirect.es. 900-130-900. El oro es el del Banco de Venezuela, el que quedaba, porque el que tenía en el extranjero, en el Banco de Inglaterra, está incautado por todos los embargos y las peticiones. Claro, han repetido lo de Solves. No, han repetido lo de Negrín. Han repetido lo de Negrín, porque lo que no se sabe es a dónde se los ha llevado. Estará en Rusia, a lo mejor está en Moscú ya para que las No hay mucho misterio, o Rusia o Pekín, no hay otra. Sí. Pues si las de Diosdado se han ido a Pekín, lo tendrá en Moscú, que ya es tradición además. En fin. El Corte Inglés. Y el resto que queden, pues que vayan al Corte Inglés, que ahora Claro, mismo son los la tecnoprecios. La gente normal y decente va al Corte Inglés. Que vayan al Corte Inglés. Hay un 20% de descuento, por ejemplo, en aire acondicionado y 10% en la instalación. Hay financiación hasta 24 meses. También te lo llevan a casa, te quitan el que esté estropeado. Y unas cuantas cosas más que pueden consultar en la web del Corte Inglés. También hay un 15% en lavadoras y secadoras, un 25% de descuento en televisiones Samsung, Sony, LG y Panasonic. Así que hay que ir al Corte Inglés porque son mucho más que un precio los tecnoprecios. Pues muy bien. Tezanos ya ha hecho una valoración de sí mismo. De tenazas. Que, hombre, que ya está bien, que reaccionan como niños pequeños los que se enfadan con sus Imagínate, no van a encuestas. decir que reaccionan como niños adultos. No, que es Aunque que ya de eso de tenazas matar al cabe- mensajero, que bueno, que no le parece. No, del si todo correcto. yo fuera de la derecha, después de su éxito en Andalucía, estaría encantado con el mensajero. Y si ojalá llegue con el mismo cargamento de errores. Sí, de todas formas, a mí, vamos, Qué fácil me es. imagino que como a todos, muy poca gracia que esto se haga con el dinero público. Si tuviese una Claro. empresa privada, que haga lo que quiera. Entonces yo no sé si se podría establecer un sistema para que la noche del 28 de abril saquemos o se sacase la encuesta del CIS de ayer y los resultados reales. ¿Pero para qué? Pero Si ya tienes para Andalucía. Para Ya en establecer... Andalucía te lo ha dicho. Bueno, en Andalucía para te que dirá, pague, para que pero pague con su ya te he dinero. explicado que en las últimas, En el último segundo. En las últimas 24 horas se produjo un vuelco de tal naturaleza que el CIS no pudo calibrar, por Claro. tanto se lava las manos. Ah, pero Aquí es una vergüenza. No, pero es una vergüenza, pero es una vergüenza lo que venimos asistiendo desde que se constituyó este gobierno, que fue un equipo electoral. Es decir, una vergüenza ¿Verdad? que el CIS es un elemento de propaganda, va buscando la profecía autocumplida. Sí. A este hombre, vamos a ver, le importa Si es de la piso todo, ejecutiva es del decir, PSOE. no le importa ni malversar fondos públicos, etcétera, etcétera. Vive de eso. Lo que quiere es establecer el siguiente paradigma. El PSOE es el voto útil de la izquierda, se distancia de los demás, por tanto, el temor de que tenga que pactar con el independentismo ya no existe, lo diluimos.
Y los otros esa están es la divididos. estrategia que están, y los tres de la derecha que están divididos. haciendo. Y eso es lo que va buscando la profecía autocumplida. Es un elemento de propaganda. Se dice que las encuestas son o aviones de reconocimiento o aviones de bombardeo. Esto es un bombardeo publicitario. Junto a eso y los decretos que vamos a asistir. Es que es tremendo. El sistema decrétese, en el que vamos a entrar, que con un gobierno sin control parlamentario de ninguna naturaleza empieza a sacar decretos ley para remitirlos a una diputación permanente. Es que, de verdad... Vamos a hacer una pausa. Solo recordemos que lo de alquileres fue rechazado por el Congreso. Así que, como fue rechazado por el Congreso, por sus congresos, va y lo sacará hoy CELA. Dice, pero vamos a ver, que es que lo rechazó el Congreso, que usted ha tenido que dimitir porque no tiene apoyo parlamentario. Usted no existe, legítimamente ya no existe. Usted está en funciones. ¿En funciones? Funciones de... Como dices, es el candidato del partido de Sánchez. Pero eso lo dirá CELA después de darnos el correspondiente meeting que da todas las semanas. Además. Contra los otros partidos. Y contra la lengua española que también. estamos llegando a un extremo. Y les da lo mismo lo que dices. Les da igual. Era la mejor definición de... Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Pues está más o menos como estos días atrás, se enreda un poquito en Galicia, algunas lluvias, alguna helada en los Pirineos, pero nada. En general, hasta el lunes, que es cuando empieza esto a cambiar, vamos a tener un tiempo primaveral. En Madrid volvemos a irnos a 20 grados, en Murcia dan de nuevo la máxima, no 28 como ayer, que era una barbaridad, pero 25, que tampoco está mal, y por fin Soria, puede descansar Teruel, da una mínima a la altura de lo que esperamos de ella. O sea, nadie tiene un dicho que recuerda a Antonio Machado, que era de Sevilla, lo aclaro, con Falconetti es inútil, porque es analfabeto funcional. He descubierto hoy, leyendo Libertad Digital, por cierto, que el Partido Socialista de Andalucía le ha adjudicado una sevillana a García Lorca. Sí, señor, una sevillana escrita después de que Franco inaugurara un famoso puente, que aparece en la sevillana. Lo cual demuestra que Lorca, como Elvis, vive. Sí. En la campaña electoral del PSOE siempre. Vive y es muy leído. Imagínate, y cantado. O sea, pero estamos en manos de idiotas. El mejor homenaje que se le puede hacer a Lorca o a Azaña. El otro día vimos la impostura del presidente del gobierno, ignorando lo que ponía al pie de la tumba del propio Azaña. El célebre mensaje que lanzó en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. Sí, paz, piedad, perdón. ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la paz? ¿Qué perdón? Y debería saberlo, porque los dos estudiaron Derecho económicas, Derecho el otro, Azaña en San Lorenzo del Escorial. El otro estuvo matriculado, pero estuvo ahí, que el Jardín de los Frailes estaba delante de su clase. Le preguntaron a un agustino por el alumno Sánchez Pérez Castejón. Y dice, ¿qué asignaturas se le daban bien? Y se entrenaba mucho al baloncesto. Esta fue la respuesta del fraile. Bueno, Soria pura cabeza de Extremadura, que no es que esté en Extremadura, es que es el extremo del Duero. O sea, aclaremos, porque CELA con esto puede hacer hoy una verdadera carnicería gramatical. Bueno, 4 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Manuel Llamas? Pues amanece en verde, Federico. Está subiendo en estos momentos el IBEX 35 un 0,4%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y ya supera los 9.300 puntos. El Parqués anotó ayer, además, un 0,7% en una jornada que estuvo marcada por la lluvia de resultados empresariales. Los beneficios de las compañías cotizadas rondaron los 40.000 millones de euros en 2018, un resultado muy similar al registrado un año antes, pese a la mejora de la banca. A la cabeza de la clasificación se situó Banco Santander con 7.800 millones de euros, un 18% más, BBVA con 5.300 millones, un 51% más, y Telefónica con 3.330 millones, un 6,4% más. El barril de crudo Brent, por su parte, sube hasta los $67, el euro baja en los 1,13, y en cuanto a las claves del día,
Hoy conoceremos datos de matriculaciones, gasto turístico, producción manufacturera, pero sobre todo estaremos pendientes de lo que salga del Consejo de Ministros, que prevé en principio elevar los permisos de paternidad a cargo de la Seguridad Social y aprobar nuevas restricciones en el mercado del alquiler. Yo decía, de lo único que se debían acordar de la Segunda República es de la ley de alquileres de la época, que era mucho más garantista que la actual. Pero en fin, bueno, ahora esto sí que es una sorpresa. Sí, Vanessa una artista. Martín, esa chica de la que tanto se habla. De la que tanto se habla, qué misterio. Bueno, pues hoy es noticia por algo musical, porque ha conseguido algo que es muy difícil en estos tiempos que corren en el plano musical, y es conseguir el disco de platino. Además, el día 30 de este mes, disco de platino por su último trabajo. Lógicamente, todas las mujeres que habitan en mí, en la que rinde homenaje a mujeres, a artistas que han marcado su vida. Por ejemplo, Alaska. Estuvo hace unos meses aquí presentando el trabajo en esta casa, y ahora el día 30 inicia una gira en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Después vas a continuar por toda España y cruzará el charco. México, Chile y Argentina son las primeras fechas. Y hablando de Rocío Jurado, Federico, Chipiona, el Ayuntamiento de Chipiona, ha pedido a la Junta de Andalucía que la versión del himno regional oficial, la versión oficial, sea la que cantó Rocío Jurado en su día. Ayer Pastora Soler lo hizo muy bien, también hay que decirlo. Ponía los pelos de punta. Mejor. Pero vamos, qué mal va. Pero si es que ayer votaron que la matrícula sea gratis en la universidad. El PP, que se había opuesto siempre a eso. Esto sirve para alfombrar la entrevista con Sánchez Tortosa. Pero ¿cómo va a ser gratis la universidad? Para todo el mundo. Está para los ricos. Ya empezó en Madrid. Sí, Yo sí. dije, pero vamos a ver, ¿qué necesidad tienen las Koplovich de que les paguemos la universidad a sus hijos? Es que no tenemos otro lugar donde poner el dinero. Pero hay más otro necesario. sistema que es el que se debe mantener, el de las becas. Aquellos Pero claro, que no tengan medios, pero tengan pero que capacidad valga. suficiente, pues debe franquearse la universidad y cualquier posibilidad de estudios. Mira, pero esto de gratis, cueste lo que cueste. Y pues otra no. frase, hablando de la LOCSE, de otras etapas educativas, dice Tortosa: el panorama resultante es la extensión por las aulas de un ambiente de laxitud en el que se tiende a valorar lo emocional por encima de lo intelectual. Claro. Nos preocupamos de cómo se sienten nuestros ¿Cómo se sienten los niños, niños? si Que están se sientan como protegidos se o no, sientan, lo que tienes que si aprender. pueden expresar sus sentimientos, ¿verdad? Ahora que se sus habla tanto de la sentimientos. inteligencia emocional, de cómo pueden expresarse, y sin embargo no El nos que estamos inventó preocupando lo de lo que inteligencia están emocional aprendiendo. deberían ponerle Sí. impuestos del 100% de por vida, ¿ves? Ahí sí querría yo un socialdemócrata salvaje dedicado solo a ese señor, porque el dinero que ha ganado con esa superchería siniestra, peor que Paulo Coelho, cuyas frases aparecen en toda la crónica rosa, todo el mundo ahora en Y Instagram. en la hay un sede de repertorio de Ciudadanos, que es frases. mucho más grave. Bueno, Perdona, tú entras a una sede de Ciudadanos y te aparece una frase de Pablo Coelho. Cuando piensas, hombre, quizá habría que volver a reflexionar sobre la lucha armada, ¿no? No sé, lo imposible es no sé qué, tal, lo Pablo imposible Coelho. es lo posible, Lo porque impos- lo interior es Hombre, lo también exterior. alguna de Einstein también, vamos. Sí, de Einstein. Einstein, también llamado Hemingway. Te compras una desproporcionada pantalla. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de un libro importante que acaba de salir, de José Sánchez Tortosa, El culto pedagógico, crítica del populismo educativo, que está en ACAL. O sea, don José, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que Sánchez Tortosa escribe en El Mundo, escribe en Libertad Digital, en fin, aunque es de la rama de Gustavo Bueno, pero tiene, digamos, una querencia natural a Gabriel Albiac, que también es de la casa. En fin, digamos que estamos entre gente de bien y de nivel. Bien, pues este es uno de los libros, probablemente de los que se han publicado sobre educación, el más trabajado, el más denso, el que va en el prólogo Inger Envist, que hace el prólogo y que estuvo el otro día con nosotros, que por Un par de cierto, semanas, brillantísima. O sea, Sí, tiene el no, don de la comunicación, que eso es asombroso. Que es que lo hace, y aparte que habla un español. Magnífico. Sí, pero bueno, ¿cómo es posible que el locutor deportivo este no haya aprendido español en 40 años? En cambio, Inger, que hable ahora un español perfecto. Bueno, pero... Perfecto y preciso, ¿eh? Porque tiene una- Pero es que no hay ni un adjetivo ni un Sí. tiempo verbal fuera de sitio. Pero este es un libro que va al origen de la educación, en Platón, y al origen de la degeneración de la educación. Para empezar, por resumir mucho, hay dos ideas básicas, que hay un sistema educativo, el tradicional que conocemos, pero hay otro, que es otro sistema, sobre todo es de Rousseau,
Quizá también hay elementos antiguos, ¿no?, que trata de que la educación sea un sistema de adoctrinamiento en una religión, en una secta, en una forma, digamos, de inserción no institucional, sino de adhesión, digamos, sentimental, que no pase por el intelecto. Y esa otra variante, que es lo que llama Sánchez Tortosa, antiintelectual, está en Rousseau, pero está también aquí en la Institución Libre de Enseñanza. Y es lo que permea y llega hasta la LOCSE y luego hasta el desastre educativo actual, que es la idea de que los sentimientos del alumno son lo fundamental. Es decir, aquí lo importante no es el profesor como institución, algo en lo que insiste mucho, siguiendo en esto a Gustavo Bueno, el padre, ¿entiende? A Gustavo Bueno Sánchez, el hijo. Que es que la educación solo se entiende en la medida en que el maestro es una institución. Y esa institución está respaldada por la sociedad. Y la sociedad es una red de instituciones que es lo que le da autoridad al profesor. Si el profesor no tiene autoridad, si la sociedad no lo entiende, una institución necesaria, no funciona la transmisión de conocimientos. Pero claro, cuando no se busca eso, sino una especie de adhesión sentimental a una visión del mundo, pues tampoco hace falta. Al revés, lo que tienen es que acabar con la institución del profesorado, de la enseñanza como tal, para crear la pedagogía, que es cómo llevar, pues eso, el pedagogo, cómo llevar el esclavo, cómo llevar al niño y tenerlo controlado en la cabeza sin contarle nada, sin enseñarle nada. Bueno, esto es un trabajo de años, lo primero. Sí. El origen es una tesis doctoral, pero vamos, luego ha estado bastante desarrollado, es un trabajo de más de 10 años, sí. Bueno, ¿he interpretado bien el libro? Sí, bueno, hay que... Bueno, obviamente, es que el libro es un tocho, ¿eh? Sí, pero para matizar cualquiera mucho. interesado en la educación es fundamental, porque hay además una cantidad de referencias. Uno puede coger el hilo que quiera, yo cojo lo que a mí más me ha interesado, pero en estos momentos, al final dices que esperanza poca, ¿no? Sí, bueno, mi vínculo con Gabriel Albiac no es tanto natural como artificial, digamos, o académico, ¿no? Y luego ya sí ha traspasado eso. Y bueno, a través de él, claro, uno de los filósofos de referencia pues es Spinoza, ¿no? Sí. Y bueno, para Spinoza la esperanza es una de esas formas de autoengaño del ser humano, ¿no? Entonces, no, es un análisis, un trabajo de crítica, entiendo que fundamentada sobre unos soportes filosóficos que yo entendía que eran necesarios para hacer ese trabajo. Luego hay una mirada histórica, un recorrido histórico, que se centra en una parte del libro, en el caso español, pero que tiene alguna referencia más tangencial a otros aspectos, a otros países europeos. Ahí tiene un apartado sobre los casos nacionalsocialistas, el caso soviético, el caso fascista. El apartado que insiste mucho Enger en su prólogo, sí, sobre los años 30, cómo se parece el sistema educativo emocional de los nazis al que se intenta imponer y se ha impuesto en las zonas que controlan los nacionalistas, ¿eh? Sí, hay también un apartado dedicado al nacionalismo en España. Pero vamos, yo lo que diría ahí como conclusión es lo que pretende ser eso, un diagnóstico, una crítica. Sí, no tengo ninguna esperanza en que esto tenga un efecto práctico, digamos, a medio plazo. Y sobre todo echando un ojo a las propuestas de los distintos partidos en España, pues no se ve nada que pueda augurar, en fin, una cierta reconstrucción del sistema público de enseñanza. Y sobre todo, las dos ideas que se desprenden de lo que has dicho y que yo creo que es la que siempre insisto como a modo de resumen, ¿no?, de esqueleto del libro. Primero, que más bien a partir de los años 90 en España, aunque está ya prefigurado, el sistema LOCSE está prefigurado en la ley del 70 realmente, ¿no? Hay ya puntos la ley de Villar-Palasí, que lo refuerza a Maravall en el 82-84. Sí. Sí. Yo hablé entonces con Maravall y le dije algo que cuentas tú ahí. Digo, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Un almacén? Dice, es que con el paro que hay en Europa, ¿qué quieres? ¿Que estén en la calle? Digo, naturalmente lo que quiero es que alguien pueda estudiar. Digo, claro, como tú vienes de Oxford, yo he tenido que estudiar con una beca en Teruel
Claro, pero es la típica cosa del señorito de izquierdas. Dice, no, que no se vean los parados en la calle. Dice, ay, te vas a cargar la educación de los pobres, que es exactamente lo que ha pasado. Sí, esa es la tesis. La tesis es que, lejos de ser una escuela doctrinal, digamos, hay siempre, por supuesto, se arrastra algo de adoctrinamiento en muchos sentidos, ¿no? Muchas vías, pero más bien lo que se ha convertido los sistemas públicos de enseñanza en España a partir del 90 sobre todo, pero en otros países un poco antes, es que ha desaparecido esa función de instrucción, de transmisión de conocimientos, de formación más académica, y las escuelas públicas han venido a resolver más bien un problema demográfico. Bueno, que además también ahora es otro problema. Quiero decir que la demografía es otro problema. La última cuestión, yo os dejo preguntar. Hay una frase al final que me ha parecido, esas cosas cuando uno normalmente termina un libro, casi siempre, sobre todo si esto que se ve que está trabajado, lo reescribe, que es que me parece, como yo soy profesor, hijo y nieto de maestros, pues claro, una de las cosas que más me ha dolido, yo he visto la autoridad que cualquier maestro tenía y cómo transmitía lo que decía a cualquier niño en el último pueblo perdido de España. Dice, dado que el conocimiento no se impone por ser más verdadero que la ignorancia, habrá que ser más fuerte para que pueda haber aprendizaje. Y esa fuerza no puede proceder solo del profesor como individuo, sino de su condición objetiva de función docente, que a su vez depende del respaldo material de las instituciones. Ahí reside su autoridad. Si depende solo de su atractivo personal, de su carácter o de su fuerza de habilidades psicológicas, el aprendizaje se vuelve tan incierto y se expone a variables que escapan a todo control racional, didáctico y político, y se cae en eso tan cotidiano de que la marcha del curso de unos alumnos dependa casi por completo de que les toque un profesor u otro. Es que esta es la madre del cordero. Es decir, claro, es verdad, y muchas veces a mí me vienen ahora, cuando he estado en las firmas del libro del comunismo, llegan muchos. Llegó la señora de la Enciclopedia Álvarez a regalarme el libro del maestro, porque su madre y su abuela también habían sido, entonces decía, de instrucción pública, el maestro nacional o maestros de instrucción pública, porque era de instrucción, no era educarlo para ser ciudadano, era para que aprendieran cosas. Decía, claro, lo que hemos perdido es la autoridad. Es verdad que hay muchos maestros, y esto era en Valladolid, que tiene la mejor educación primaria de España, que tienen vocación. Y claro, el profesor rellena esa falta de autoridad institucional, digamos, con la gracia, con el gancho que tiene, con cómo les cuenta las cosas, para que parezca que las cosas que les cuenta sean un poco de juego y tal, pero eso no es lo normal, y además cada vez es más difícil. Más difícil, ¿no? Claro. Sí. Es que me parece un diagnóstico tan exacto y al mismo tiempo tan triste, porque yo tampoco no veo que los partidos estén por llevarle la contraria a la gente, que es lo más sencillo, no hay que trabajar. Gustavo, bueno, cuando analiza el componente, la naturaleza racional del ser humano, ¿no? Sí. Él sencillamente dice que no puede entenderse ni como una especie de mutación genética o emergencia o salto a la conciencia, sino que depende de las instituciones, que exigen un cierto desarrollo material y tecnológico. Sí. Entonces, en las instituciones, como entramados de relaciones objetivas, donde él pone la racionalidad de las sociedades humanas, ¿no? Y en eso me apoyé precisamente para tratar de definir cuál tiene que ser la función de un sistema público de enseñanza. Por eso hay una parte en la que el profesor es definido estrictamente como una función, tomando la analogía de la función matemática. Es una función que tiene que entrar en un proceso que, si no está definido objetivamente, y es ese sistema de relaciones el que le da la autoridad y por lo tanto la función al profesor, pues todo depende del que te parámetros toque. Psicológicos. Es que hay una... bueno, primero felicitar a José Sánchez Tortosa por su libro y por los artículos por que el trabajo, por es que es un trabajo, pero un trabajo de verdad, donde se puede entrar como una cantera a sacar material. Y bueno, hay una parte que es experiencia personal, obviamente. Obviamente, y que es enriquecedora en ese sentido. Pero abundando un poco en lo que decíais, comentaba Manuel Olivencia, un destacado catedrático de Derecho Mercantil, incluso hay un código que lleva su apellido, decía: los catedráticos de universidad estamos toda la vida aspirando a que nos llamen maestros, y a los maestros lo que aspiran a ser profesores, tal.
En ese tránsito, los maestros a profesores, apareció la figura de los pedagogos, que yo creo que han hecho un daño inmenso al sistema educativo, junto a la colaboración política de lo que algunos llaman los desertores de la tiza, que es esos que fracasan como maestros y al final quedan instalados al frente de los servicios correspondientes de los ministerios o ahora fundamentalmente de las autonomías. Pero tú decías, Espinosa, que la esperanza es una fórmula de autoengaño, pero es que yo creo que aquí no cabe ni eso, porque aquí está perdida cualquier esperanza. Primero, porque solamente hemos conocido un sistema, que es el sistema socialista, el que han puesto en socialista. Los intentos que ha habido de remover por parte de otras fuerzas políticas se han quedado o muy tímidos y no han llegado absolutamente a nada, y estamos viendo experiencias, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía. Ciudadanos se ha hecho cargo de la gestión de las universidades y el sistema educativo, y no remueve esas condiciones que desde su punto de vista del programa electoral quiere sacarlas adelante. Yo creo que ahí se encuentran que al final la derecha o el centro derecha termina consolidando las reformas que hace la izquierda, con lo cual estamos instalados en este sistema, y luego hay otro poderoso instrumento que es la sindicalización de la enseñanza. Es decir, los intereses creados los sindicatos, que impide que haya cualquier cambio sobre el fantasma de no podemos acabar con la igualdad, las oportunidades, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho es averiar el llamado ascensor social, que ha sido siempre la educación. Aquellos adquirir unas posibilidades de vida que ignoraban, ¿no? Sánchez Tortosa, estamos en ese sentido, más que la esperanza como autoengaño, es que no cabe, hemos perdido la posibilidad de esa misma esperanza, porque no hay fuerzas ni hay energías suficientes para cambiar ese estatus que empieza efectivamente con Villar Palasí en los años finales del franquismo. Cuando menos latín y más deporte, que coincide. Sí. Pero hay una cosa que es que hay tantas historias apasionantes en este libro. Por ejemplo, la idea de que Sócrates nunca existió, que es una construcción como Homero, que es una construcción de Platón, y que me encaja perfectamente. Y luego el problema de la propia democracia, que está en la muerte de Sócrates, porque al final la crisis de la enseñanza está en la propia ley. La idea de que una ley, por principio, claro, por eso Platón al final prefiere las dictaduras. Dice, no, es que la ley democrática al final es la demagogía, como bien recordaban siempre Unamuno, la demagogía, y al final mata al sabio, dice, porque pervierte a los jóvenes porque les enseña. No les adoctrina, sino que les enseña. Claro, eso es una perversión. Claro, Platón desde entonces descreyó mucho de la ley. Pero hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, y es que es el origen que cuenta de maestro, magister, y ministro, minister. El maestro es el que se ocupa de lo más, de lo importante, de lo demás. Y el ministro es el de lo menos, minus. O sea, que es exactamente. Y el problema es que aquí los ministros, los minus, han acabado con los magis, con los magíster. Sí, es muy importante, por lo que decías también, el aspecto terminológico. Yo en el libro propongo la mínima, seguramente estéril resistencia que puede quedar es, por ejemplo, una resistencia terminológica. Resistirse, ¿no?, a entrar en la jerga que lo ha empapado todo en el ámbito de la jerga losiana, ¿no? Sí. Entonces, hablar de instrucción, por ejemplo, por eso hay un apartado dedicado a etimologías. Y en esas etimologías, instrucción, reválida, asignaturas, en lugar de materias o áreas de conocimiento, en fin, esta cosa fluida, ¿no? Claro, ahí en las etimologías hago la comparativa entre el ministro y el maestro, y también entre el didaskalos en griego, vamos, el profesor. Sí. El profesor y el pedagogo, pero no ya, igual que el profesor en sí mismo no es un bien pervertido por el sistema, sino que depende el pedagogo pasa igual. Un pedagogo, un funcionario, un trabajador de un departamento de orientación puede, por supuesto, hacer un trabajo muy valioso para los profesores. Es el propio sistema, no ya porque esté en manos de pedagogos, que los hay de todos los tipos, obviamente, sino que es la pedagogía la que se ha erigido como la autoridad máxima por encima de los profesores que conocen sus asignaturas, sus campos. El comisario político se ha hecho con el ejército. Y ahí es donde entra el componente, digamos, teológico, de teología más o menos barata o de saldo, porque claro, si la enseñanza no depende tanto del conocimiento, del componente intelectual o racional, pues depende más de los sentimientos, de lo subjetivo, y eso es una manera más o menos postmoderna de dar nombre a lo que otrora era el alma o la salvación.
Yo quería preguntarle a nuestro invitado. Pepe, y te has adelantado, Pepe, que educadamente había levantado antes el dedo, pero como viene el Ministerio del Interior, primero habla. Manda. Hombre, Te piso. ¿Me dejas? No lo ha dicho así como convencido. Venga, Cayetano, habla, que ya que has empezado. Vamos a ver, ¿estás de acuerdo que quizás uno de los errores o fallos desde la transición política es que cada gobierno que ha habido en España ha querido imponer, aunque estoy de acuerdo con Paco, que la izquierda en ese sentido ha sido mucho más contundente, su modelo educativo? O sea, yo no sé cuántas leyes educativas desde los tiempos de la UCD, de Otero Novas, ministro de Educación, luego el PSOE, luego el PP, luego el PSOE, luego el PP, los intentos fallidos de Esperanza Aguirre, ministra de Educación, etcétera. Es decir, que cada gobierno quiere imponer, eso por un lado. Y segundo, ¿tú crees que fue un error, me imagino que estarás de acuerdo, transferir la educación como competencia a las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por los nacionalistas? Hombre, aprendiendo de Spinoza, uno se da cuenta de que hay una lógica del error, hay una lógica del disparate, una lógica de la locura incluso, ¿no? Entonces depende de cuáles serán los objetivos. Seguramente no sea un error la deriva de la enseñanza en España. Si es verdad, como yo sostengo ahí, que es innecesaria una enseñanza de calidad en un momento en el que el Estado se está descomponiendo y por problemas demográficos de franjas de edad muy determinadas. Entonces, si la función social que le queda a la escuela pues es de una especie de control demográfico, de bolsas de población desempleadas, pues entonces ha sido muy eficaz. Entonces no ha sido ningún error. Ahora, desde el punto de vista de lo que se entiende por un sistema de instrucción público, que lo que pretende es formar en la manera de sus posibilidades y de la mejor manera posible a sus futuros ciudadanos por necesidades del Estado, no ya por ser más bondadosos ni nada por el estilo, sino porque el Estado necesita eso, ¿no? Entonces sí, ha sido un desastre, una catástrofe. Pero con respecto a lo del pacto educativo hay mucho de mito ahí, ¿no? Hombre, es cierto que una ley educativa para asentarse y tener eficacia requeriría mantenerse estable cierto tiempo, a medio plazo, pero claro, depende de qué sistema público de enseñanza sea. Porque por muchos vaivenes que se hayan dado, el modelo, ¿no? el ecosistema pedagógico que ya implanta la LOCSE, aunque está prefigurado antes, prácticamente no se ha tocado. Buenos días. Yo le comentaba, antes de entrar en el estudio, le comentaba a Paco una peripecia personal que me ocurrió a mí hace ya más de 40 años. En la Facultad de Económicas de Barcelona, en el primer curso, teníamos un delegado, en una época ya todavía de agitación política, teníamos un delegado que no consiguió aprobar ninguna asignatura, le fue muy mal, en fin, las matemáticas eran duras para él. Y muchos años después leí una entrevista con el mismo personaje. Tenía unos rasgos físicos muy destacados que no voy a mencionar aquí, pues si no va a ser muy evidente. Y es un importante pedagogo. Claro, no habíamos podido con las matemáticas de primero de otra carrera. Yo te quería preguntar, ¿cómo los practicantes de una pseudociencia que no responde al método científico para nada, como es la pedagogía, y que es equiparable a la homeopatía, al psicoanálisis, a las flores de Bach o al materialismo dialéctico por las flores de Bach, supongo? A las flores de Bach, que son muy eficaces. Bien, muy eficaces, pero porque la sugestión es muy importante también en la condición humana. Bach es una cosa, es una emulsión que te anima. Esto es como el té o la cafeína. No es que sea, puede ser bueno o malo, pero que es. Bueno, hablemos de la teoría de la falsación de Popper y no se corresponden mucho a las flores de Bach. Pero en cualquier caso, ¿cómo los practicantes de este arte, si quieres llamarle arte, pero no ciencia, han conseguido ese enorme poder corporativo y gremial en las instituciones educativas del país? Primero, ¿cómo lo consiguieron? Porque me parece, eso es lo único grandioso de la pedagogía. ¿Cómo haber alcanzado ese poder para colocarse todos de funcionarios y determinar la educación del conjunto del país? ¿Y cómo se podría desmontar, si existe alguna posibilidad de desmontar ese poder siniestro que tiene? Bueno, desmontarlo solo se puede desde un plano primero filosófico, la crítica filosófica, y luego ya medidas políticas. ¿Cómo han llegado a ese poder? Bueno, no sabría responder con mucha certeza, pero es cierto que, es más, bueno, el otro día, por hablar de anécdotas, me comentaban un psicólogo que yo había tenido en el instituto en el que yo estudié y que había sido jesuita.
Que ahí citas mucho. Es una, el sistema claro, jesuítico. claro, es una peripecia personal, pero yo creo que sí que es significativo en el siguiente sentido. Si la enseñanza, como decía antes, ha dejado de tener como objetivo prioritario el suministro y la formación en función de contenidos académicos, teóricos, etcétera, entonces todo queda en el plano de lo afectivo, de lo emocional, de los sentimientos. ¿Y quién es entonces el experto en eso? Claro, han sido relegados los expertos en los distintos campos de conocimiento y queda eso abierto para el experto en eso. El experto en eso es el psicólogo, en principio, ¿no? Pero... Que es el nuevo sacerdote, dice. Claro, lo que pasa es que en el ámbito de la enseñanza ese papel es el que ocupan los pedagogos. Entonces, sí, es cierto que tú tienes que mantener con el menor número de altercados posibles, bolsas de población en edad hormonalmente bastante problemática, ¿no? Sí. Pues realmente la enseñanza se tiene que convertir en una especie de entretenimiento. Y ahí es donde entra la pedagogía. La pedagogía no es una ciencia porque tiene que tocar tantos aspectos tan variados que no puede acotar su campo. Y en principio, como mucho, podría ser una técnica o un arte para, para aplicar los conocimientos en situaciones concretas del aula. Como ese no es el objetivo, pues el objetivo es el entretenimiento, de ahí lo del populismo, más bien quiere decir que la enseñanza se ha convertido en un espectáculo. Y ahí es donde entra la función del pedagogo, o de la función de la pedagogía como panóptico, ¿no? Como el que dirige, ¿no? Bueno, y luego se añade a eso que los pedagogos generan esa cierta credibilidad de la que decía un sofista como Gorgias, ¿no? Decía, los enfermos me creen más a mí que a mi hermano que es médico, ¿no? Es decir, que los pedagogos en ese sentido son más creídos que los propios enseñantes en la materia, sí. Ellos teniendo su campo de influencia, su campo de proyección. Esa comparación la pone Platón cuando dice, si va el pastelero a un público de niños y claro, les ofrece los manjares más dulces y deliciosos, pues lógicamente ya no van a escuchar al médico que les dice que les va a tener que dar un jarabe. Sí. Bueno, hay una frase, digo, porque eso de cómo se arregla, hay una frase que cita, que decía que era dices que es el lema que tenía casa de Isabela del Este, pero que viene de Cicerón, que es nec espe nec metu, sin esperanza ni miedo. Yo creo que esa es la tarea intelectual de ahora. Esperanza poca, porque la sociedad está muy acolchonada y muy bien instalada, y es muy cómodo, y es una vida muy amable, etcétera. Una vida muelle, que se decía. Una vida muelle. Y al mismo tiempo sin miedo, porque es que todo es mentira, o sea, todo es un inmenso embeleco donde estamos ahora, desde hace como 15 días, una promoción de una escuela de EXE, faltan 100.000 programadores en España. 100.000. O sea, es que es tremendo. No hay. Es un puesto de trabajo que antes de terminar, que es de FP. Pero claro, es concreto y hay que esforzarse. Es un saber que hay que transmitir y es un saber no discutible, no es opinable, no es un sentimiento, es una técnica. Oye, que no hay. Y no es una cosa, digamos, de una carrera de 12 años, ¿eh? Oye, es un problema, estamos empezando a tener ya problemas estructurales del Estado, como decías. Entonces, lo único que podemos hacer, pues, sin esperanza ni miedo, decir, no tenemos esperanza porque la gente es bastante tonta, pero no tanto, es decir, que lo que es cómodo lo trata de preservar. Y luego, ni miedo, porque esto no se sostiene. Quiero decir, que es que la enseñanza, en el sentido estricto del término, es que está desapareciendo. Pero en fin, bueno, yo enhorabuena, antes de ir a los oyentes, enhorabuena por este libro, por este trabajo, y además porque para todos los que tengan algún interés en la educación, de verdad que es una cantera para sacar materiales. Luego unos seguirán por una línea, otros por otra. Mira, Torra es la consagración de la escuela hitleriana tal y cual. Los fuegos de campamento y todas estas cosas, todo está inventado. Culto de la naturaleza. Antes del Canigó estaban los fuegos de campamento de las SS, o sea que, en fin. Bueno, ¿dónde catalogamos a Rufián, Federico? Podría ser los rufianes. En los rufianes, ¿verdad? Sí, pues sí, esa es de las pocas cosas que hay, por suerte. Sí. O sea... Antes de ir a los oyentes, vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de Cabrera y Páez, que está en la avenida Buenavisa número 4 en Coín, en Málaga. Allí tienen todos los productos de Noguel Anzulé.
Nuestro favorito es el champú Polinesia, ¿verdad? Este es el que aquí tenemos, sobre todo lo iremos a la Crónica Rosa, que hay unas cosas tremendas sí, y tal. Sí, ahí tenéis verdadera ¿Qué es ahí adicción donde hay por que el champú. entretenerse? O sea, no en la política. Bueno, pues para En el todos chisme. ellos que nos escuchan desde Coín, desde Málaga, un saludo. Bueno, ¿y por dónde van los siguientes, Vanessa? Que Pues le hay preguntan preguntas. a Sánchez Tortosa. Hay preguntas para José Sánchez Tortosa, pero también muchos testimonios de muchos maestros que nos cuentan su experiencia en las aulas con la politización de la educación. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos con los oyentes, Vanessa, a ver qué preguntas y sobre todo qué nos cuentan, porque la verdad es que uno va viendo por ahí, por España, maestros de vocación y a veces de familia, de región, lo que contábamos de Castilla, y es que están desesperados los pobres. Pues sí, además los oyentes están muy interesados en conocer su opinión sobre la ideología de género en la educación o el uso de nuevas tecnologías en las aulas, pero también hay, como decía, testimonios de maestros que nos cuentan cosas como esta. Buenos días, miren, yo soy maestro en Andalucía y la dictadura socialista que hemos tenido aquí durante tantos años ha hecho que en los colegios públicos no se pueda enseñar a los niños en condiciones porque llegan continuamente instrucciones de adoctrinamiento ideológico y lo importante no es que los niños aprendan. Quería preguntarle al señor Sánchez Tortosa qué piensa de que la ideología de género esté cada vez más extendida en la escuela. El modelo educativo actual, del sistema educativo, no de lo que se enseña, creo que podría ser revisable en función de las nuevas tecnologías. Lo que no puede ser es aprobando en las universidades y en las facultades para no quedarse sin clientela. ¿Cómo se va a impedir que cada vez que se cambie la ideología del gobierno nos aseguren que el plan que se ha hecho de educación se va a respetar y se va a mantener? Salvo que sea malo. Claro. Sí, bueno, son tantas son cosas. Varias cosas. Sí. Bueno, para empezar por las nuevas tecnologías. Es otro de las argucias más o menos espectaculares del marketing de la pedagogía. Y hay otro equívoco que es el de los jóvenes como nativos digitales. Eso es un mito. Son usuarios digitales, pero no necesariamente nativos en el sentido de que dominen a cierto nivel todos ellos o una gran mayoría esos dispositivos. Y también hay que precisar en qué niveles, obviamente. Yo diría que lo más sensato es que en primaria no entrara ni un solo dispositivo móvil en el aula. Y en las Cortes el Candy Crush debería estar desaconsejado. Hay que decir que hay colegios en donde han desaparecido los libros y los cuadernos, ya directamente se trabaja con tablets. Y además eso lo venden como un plus, ¿no? Como algo positivo, un avance. Lógicamente hay cosas que la tecnología, ventajas enormes que ofrece, pero para eso hace falta tener un bagaje ya muy sólido, ¿no? Y los niños, sobre todo en primaria, necesitan leer, escribir, hacer cuentas con bolígrafo y luego ya se puede ir introduciendo de manera muy medida más adelante, ¿no? Con respecto a la ideología de género o cualquier ideología, como siempre se nos reprocha a los filósofos que criticamos pero no proponemos nada, pues y yo lo incluyo ahí en algún apartado. Yo sí que hice en algún momento una propuesta de varios puntos de cómo creo yo que debería ser un sistema de enseñanza lo más sensato posible. Siempre teniendo en cuenta que lo que yo planteo no son, digamos, enmiendas a la totalidad, es decir, que hay que tener en cuenta siempre a la hora de diseñar o confeccionar un sistema de enseñanza el contexto, el momento histórico, el estado, la situación cultural. Hay que tener en cuenta muchas variables y no el modelo que puede funcionar en un sitio puede no funcionar en otro. Los medios, por supuesto, las familias, en fin, lo sociológico. Pero bueno, aun teniendo en cuenta eso, una de las cosas que yo desde luego trataría de dejar en lo posible, aunque sé que no completamente no se puede, es todo lo que sea ideológico. Y esto, aunque pueda chocar, pues ya lo decía el propio Marx, ¿no? Que el profesor de matemáticas sea un liberal, un reaccionario, sea un socialdemócrata, da igual. De matemáticas. De matemáticas. Y entonces todo lo que se pueda excluir lo ideológico del núcleo de las clases y de la enseñanza, me parece lo más sensato. Pues a lo tonto se nos han ido las 10, estamos a un minuto después de las 10. Luego dicen que es árida la educación, ¿no? Que es asquerosa es la pedagogía, pero bueno. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, José Sánchez Tortosa, por este libro, que repito, cualquier persona que esté medianamente interesado en la educación, pues puede encontrar, que está en ACAL, que acaba de salir
y que le auguramos una larga vida porque ahí hay mucha enjundia. Nos vamos a hacer una pausa ir. Y vamos de nuevo a las noticias. Aparte de las declaraciones Ay, es que me estás confundiendo, Federico. Tenazas, Tezanos, ya no sé ni lo que... Tenazas, llámale Tenazas, que es un nombre verdadero. ¿Le puedo llamar Tenazas? Pero siempre le han llamado Tenazas en Ferraz. Dice, anda, dile a Tenazas, pero si era el que llevaba los cafés a la guerra y se le caían. Llevo todo el día concentrada para no llamarle Tenazas. Bueno, otros le llaman tazones, bueno, pero yo creo que es mejor Tenazas. Estamos pendientes ya del Consejo de Ministros que ha comenzado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vámonos al Corte Inglés, donde ya se puede comprar el libro El culto pedagógico de José Sánchez Tortosa. También, y vamos a ir también a supermercados El Corte Inglés y a Hipercor, que ya sabemos que son garantía de calidad sin renunciar al buen precio, y ahora además hay ofertas de 3x2 y descuentos de entre un 50 y un 70% en la segunda unidad hasta el 13 de marzo. Y ojo que la compra también se puede hacer por internet, online, y hay descuentos a los primerizos con esto del internet. Claro, porque como bien ha dicho Sánchez Tortosa, al que de ninguna manera hay que llamar pedagogo, ¿no? Son usuarios de internet. No sabios, el niño no sabe, no nace nativos, sabiendo. Nativos. Eso, ni nativos ni nada. Cuando dicen nativos quiere decir que es su estado natural, no el estado natural del nativo es el salvajismo. O sea, no. Bueno, pero vamos a ver. En la cosa política, hoy nos viene un granizo, una granizada de decretos ley. Sí. El atraco final, más que la atraca, es el atraco final con una serie de decretos leyes infinitos que no se sabe a cuántos ministerios van a afectar, pero sí que afectan a todos los bolsillos. Bueno, si decías tú, el atraco final, sí, porque son muchos decretos los que va a aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Es el último Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cortes el próximo martes, de manera que lo que va a intentar el gobierno de España es poner todos los recursos del Estado a su servicio para, evidentemente, pues publicitarlos en campaña electoral. Medidas como, por ejemplo, la ampliación del permiso de paternidad. Ahora se encuentra en 5 semanas, pero irá subiendo paulatinamente, pretenden, hasta el año 2020, hasta las 16 semanas. Haciendo lo equivalente. Las empresas que como ganan mucho dinero. De hecho, los empresarios. Sí, la patronal de los empresarios, CEPIME, CEIM y tal, la verdad es que están muy descontentos. Bueno, pero por una razón que deberían reflexionar, en la que deberían reflexionar también, no lo harán nunca las feminazis que están montando el gran pollo ya del 8 de marzo, que es que, aparte de que no va a haber niños, no va a haber trabajo. O sea, no va a haber permisos de paternidad. Es que no se puede contratar a un trabajador en España con esa cantidad de impuestos. Si a los impuestos, que ya son gravosísimos, les empiezas a añadir estos suplementos que van en contra de la productividad, pues ya me contarás. Pues que llueva café, Federico. Pues sí. Hay medidas también interesantes, como la medida del decreto del alquiler, con la bonificación del 80% del impuesto de bienes inmuebles para aquellas... Es difícil de explicar porque el baremo es, la verdad, un poco difuso. Para aquellas personas que alquilen el inmueble, para aquellos arrendadores que alquilen las casas que tienen y que se encuentre por debajo de un precio que se supone que va a estar establecido. Se encuentre por debajo de un precio que sea por debajo del precio de mercado. Fíjate, los ayuntamientos viven del IBI. Sí. Si tú quieres corregir los alquileres, decir, bueno, usted hágame un alquiler bajito y no paga el IBI. Bueno, entonces, ¿de qué vive el ayuntamiento? Le paga el Estado. Sí, claro. Compensará, claro. Es la bonificación. No, si aquí todo consiste en que todos los españoles paguemos a todos los españoles lo que todos los españoles van a tener que pagar. Sí, o sea, es una cosa diabólica. Hasta a Bujarin le habría parecido grosero eso de voy a quitar el IBI, pero ya yo me encargo de bonificarlo. Sí, pero ese sistema está inventado. Primero, claro, es el sistema que puso Chávez en Venezuela. Primero, exprópiese, luego fíjese precios máximos e intervenga. Perdona, eso lo puso Franco en España, no Chávez en Venezuela. Por eso se caía a trozos las ciudades hasta que vino el decreto Boyer. Vamos, esa comparación, Pepe... perdona, yo hablo del tema inmobiliario. Sobre todo cuando estamos en el aniversario... Es que no quedaba una puñetera casa después de la guerra. No, después del año 75 quedaban algunas. Perdona. Creo que se construyó prácticamente toda España en los años 60 y se hizo bien, además. Fíjate que yo soy partidario de la política de vivienda de la dictadura. Pero Portugal y España, Portugal se sigue cayendo a trozos porque tienen una ley de arrendamientos urbanos que es como la española, previa al decreto Boyer. Pero tú lo que estás defendiendo con esa ley... Yo estoy defendiendo posturas liberales, aunque no lo parezca. Liberal aquí soy yo. Tú no puedes defender nada liberal porque se te caería incluso soy el pelo. capaz de defender. No, lo haces como Pero trampa. vamos a ver, si aquí lo que yo trato de defender es que no se pueden imponer precios fijos a ningún bien. A nada.
Y aquello era precisamente era lo que estaba ocurriendo. Fíjate, yo si quieres que te diga cuál es mi opinión sincera. ¿Qué gran problema tiene en Madrid, sobre todo Barcelona, y empieza a tenerlo en Madrid? Que los alquileres turísticos encarecen, dificultan el acceso a la vivienda de los nativos de la ciudad. Bueno, oye, ¿no sería tan complicado introducir algún tipo de fiscalidad a ese tipo de viviendas turísticas para compensar con ese dinero a los nativos que tienen que alquilar un piso? Pero siempre, solo ellos, no los demás. Tú coges a un socialdemócrata y a los 10 minutos te está poniendo un impuesto. O sea, es una naturaleza. De todas formas, en Madrid está rodeado de un amplio vacío que si se construyera, es decir, si no estuviera prohibido construir por principio, salvo lo que te permiten, es decir, si estuviera legalizado que se puede construir donde sea, salvo donde se prohíben, automáticamente bajarían el precio de los pisos. Siempre y cuando la carretera para acceder a ese descampado la pague también un promotor privado y no yo. Claro, es que hay un problema ahí con las infraestructuras. Tú no lo pagarás. Sí, pero no lo pagarás y estarán encantados de pagarlo. Mira, Pepe, es que nos estamos ya metiendo en el informativo. Primero, los ayuntamientos están paralizando todos los planes urbanísticos. Segundo, el dinero que aportan las empresas, los constructores para redes, para bienes, etcétera, etcétera, para dotación de servicios, los ayuntamientos se los gastan para otra cosa que no tiene nada que ver con la dotación. O sea, no ese es el problema. El problema es la mala gestión de los ayuntamientos que crean un problema añadido y lo intentan atemperar fijando precios máximos, etcétera, etcétera. Y es una locura. El problema no está ahí. Tenemos que dedicar una tertulia entera. Sí. En todo caso, esto está bajo la influencia de Podemos, que no ha conseguido en última instancia algo que pretendía, que era la regulación de todos los precios de los alquileres para pinchar, como decían Rafael Mayoral esta semana, la burbuja inmobiliaria. El final de esa cosa que añora Pepe, que más que socialdemócrata es un vil socialista. Me va a llamar falangista y edillista dentro de un momento. Pues pero perdona, que si es que eran iguales. Es el socialismo nacional. Pero es lo que se lo carga es la ley Boyer. La ley Boyer se carga una ley de alquileres que viene de justo después de la guerra, cuando está España hecha pedazos, hay un montón de viudas, de familias que no se pueden valer, y había precios que eran, por ejemplo, de alquileres de 30 pesetas en pisos en el centro de Madrid, que hasta la ley Boyer, como eran perpetuos, no se habían tocado. Perdona. ¿Tú sabes dónde está Francesc Macià, antes Calvo Sotelo? Los de Barcelona le seguimos llamando Calvo Sotelo porque se llama así toda la vida. Plaza Calvo Sotelo es el sitio más pijo de Barcelona, como tú y yo sabemos. Sí. El conserje de mi colegio vivía allí. En la rotonda esa de Calvo Sotelo pagaba 500 pesetas. Era esa ley de arrendamientos urbanos. Claro. Y si el hombre se ha muerto, a lo mejor han liberado esa casa. Pero el problema es que eso era profundamente injusto. Es que a lo mejor resulta... No, se caía la ciudad a trozos. Pagaba, ¿no? Y que pagaba 30 pesetas al mes, por supuesto no quería que pusieran nada, ni ascensor, ni arreglar la casa. Ella quería vivir allí en las ruinas tranquilamente. O sea, en fin. No, que de todas formas, por decir algo de esto, en Podemos lo que pretenden es que, bueno, te prohíben alquilar tu piso a un turista, te impiden echar al inquilino moroso, al ocupano tampoco lo puedes echar, te multas si no lo alquilas, te quieren poner el precio, en esencia es que... Pero hay 12 guardias civiles custodiando Villatinaja. Que es su piso, que no es tuyo, vamos, que es de ellos. Claro, es de ellos, el suyo, claro. Y además el tuyo. Contra los mismos guardias civiles que te manifiestas hoy vas a la prisión por aquellos que lo agredieron en Alsasua. Exactamente. Qué paradoja, ¿no? Está bien, ¿no? Y Tezanos, diciendo que los políticos, vamos, arremetiendo contra los políticos que critican sus encuestas, que son las buenas, claro que sí. Esta, vamos a escuchar. Bueno, pero eso es lógico, yo no entiendo. Si es que al que le van mal las cosas en las encuestas, dicen, ¿cómo te fue la feria? Según le fue a cada cual, cómo se cuenta la feria. Pues se enfadan con esto, pero siempre ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se equivocan. Es como una cosa de un niño pequeño. O sea, a un niño pequeño le dicen algo y no analiza qué es lo que realmente está haciendo mal. O sea, yo no tengo la culpa de que salgan estos resultados. Matar al mensajero está bien, pero bueno... Pero es que lo del niño pequeño, valga la redundancia que diría el otro, cabe aplicársela a él, que no es cambiamienta después de fracaso tras fracaso. Después de lo de Andalucía, si dice que hay mucho voto oculto. Si el niño mayor si este anciano bebé tuviera decoro, o se habría tirado por el puente del viaducto, con lo cual a lo mejor habría un problema familiar, aunque intelectualmente España no perdería nada, y si no, un silencio respetuoso un año,
con los carmelitas descalzos, con estricta observancia de voto de silencio, y luego ya que se quedara afónico. Ahora, o sea, después de lo de Andalucía. Sí, o sea, pero que Tezanos lo que dice, y lo dijo en el CIS postelectoral de Andalucía, es que era quién iba a poder predecir lo que iba a suceder cuando había casi un 40% de voto oculto que se decidió en la última semana antes de las elecciones. Pero vamos a ver, pero si hombre, es que, en el postelectoral, digo. Pero vamos a ver, si es que ayer estuvo un sociólogo aquí en el programa de Luis y lo explicó perfectamente. Es decir, la muestra que se ha elegido precipita ya unos resultados, porque la muestra se ha elegido 60% de la muestra son votantes socialistas, de la muestra que ha incluido el señor Tezanos. Eso por un lado. Por otro lado, las preguntas que se hacen sobre el tema de los presupuestos son de aurora boreal. Es decir, ya están condicionando la respuesta. Es un juego de verdad, de una manipulación tan descarada, tan burda, que además dice que los demás no entienden y que le va la mala feria, etcétera, etcétera. Un señor empecinado en el error que nos está costando muchos millones. Yo entiendo que a él lo único que le interesa es estar al servicio del presidente del gobierno y de su causa. Y para ello todo lo da bien empleado, entre otras cosas, el buen sueldo que le llega. Tenemos que irnos a la otra crónica, Rosa, porque... ¿Has visto a la reina, Federico, en Arco? Mira, 2 de las esquinas de mañana se las dedico a la reina. Una contra Begoña, la venganza contra Begoña. ¿Cómo apareció el día que insultaron al presidente del Perú negándose a aplaudir? Apareció Leticia como nunca ha aparecido de reina, pero de reina de sí, emperatriz. Y la otra fue como de contracté. Quedó Begoña fatal, parecía el ama de llaves recién despedida de la zarzuela. Y luego como y ayer estilo Matrix, guapísima, con estaba espectacular. Sí. Estuvo, por cierto, en el stand del Mundo, hoy portada del diario, testigo con Paco. De eso, porque estuvo precisamente en el stand del Mundo. Han sido 2 apariciones en 2 días. Guapísima, sí, con un lazo negro, un toque chic. No, tremendo. Yo digo, que solamente lo puede... Estaba entre Duchamp y Rob Brillet. O sea, una cosa entre moderna y pecaminosa, perfecta. Oye, Eugenia, la duquesa de Montoro, que le han preguntado por que si se plantea la maternidad a estas alturas de la vida. Dice que no, que está más preocupada por su hija Tana, que acaba de romper con el campeón de pádel, con Curro. Alguna maternidad imprevista a su hija. Sí, pero no sé, a estas alturas de la vida yo creo que hay preguntas que mejor no hacerlas, ¿no? Porque no me son parecen de buen gusto. No, a mí tampoco. Que no. Bueno, y luego, pues es que hay una cantidad. Vamos ya. Sí. Es La Mañana de Federico. Es radio. Profesor,